bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, ¿cómo están pasando este último día de la semana previa a la Nochebuena? Bueno, supongo que con el desconcierto. ¿Cómo anda, buen día? Muy bien, ¿y usted? Y no sé cómo estoy, porque tengo calor, pero ya siento que se viene la lluvia y la tormenta. Va a bajar 10 grados la temperatura en un rato prácticamente. Es difícil así. Es difícil. Sí. Usted quiere conducir un programa sobre el apocalipsis en breve. Bueno, no es para tanto. En principio va a mejorar, ¿no? Exactamente. Y la Nochebuena va a ser sin lluvia, que es lo que todos queremos. Exacto. Porque el que más, el que menos quiere apostar al exterior, ¿no? Sí, los bacanés ya tienen techado el parrillero, es distinto, pero la Bueno, gente... aquí estamos viendo la Rambla desde la torre de Canal 10. Mire qué hermoso que se ve el Río de la Plata. Mar de Palermo. Hoy no está color de león, no. Hoy está azul profundo. Sí. Me parece estupendo. Y estamos viendo el verde de los árboles. ¿Cuánto verde parece faltarle a Montevideo desde ahí? Y no es cierto, porque es una ciudad muy arbolada en relación sobre todo a otras muchas de otros lugares. Aquí vamos a comenzar hoy con una dinámica diferente. Habitualmente tenemos una instancia telefónica, pero hoy, por suerte, la instancia la tenemos en vivo con nuestro invitado, cosa que agradecemos especialmente. Lo pasamos del teléfono al cajero automático. ¿Pero trajiste post? No, post no, tengo la tarjeta. La tarjeta de débito. Las bromas que le habrán en la vida cotidiana, ¿eh? Porque usted pasó de ser un funcionario, bueno, sigue siendo un hombre muy sobrio a la hora de comunicar, es muy claro, muy nítido en su capacidad de transmitir conocimiento, pero usted era un hombre que no conocíamos y se convirtió en uno más de nosotros los periodistas. A lo largo del año, desde que empezó, ya desde el año pasado, desde que se empezó a hablar de inclusión financiera, Valcorba. Y primero fue un contacto, después fueron contactos de WhatsApp, después pasamos al teléfono y después ahora ya todos lo perseguimos por todos lados. Así que muy bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes y un placer estar compartiendo esta tarde con Igualmente. ustedes. Martín Valcorba, para el que no sepa, es el coordinador de inclusión financiera, del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía y Finanzas. Una inclusión financiera que ya fue legislada y que generó una serie de acciones de gente que estaba en contra de lo que allí se consideraba. También acciones a nivel parlamentario que procuraron no la derogación de la ley, pero sí la introducción de algunas modificaciones, y eso es un poco lo que ayer, bueno, tú mismo, el subsecretario Ferrer y el equipo económico anunciaba probablemente como fruto de esas conversaciones y de esas negociaciones. Efectivamente, es un trabajo que venimos desarrollando ya hace unos cuantos meses, con un diálogo fluido y muy profundo con distintas organizaciones representativas de los comerciantes y también del sector político, naturalmente la bancada del Frente Amplio, con quien ayer en conjunto con el Ministerio se anunciaron estas medidas, pero también con un conjunto amplio de actores de la oposición, porque nos parece que es la forma de alguna manera de ir generando consensos, ir avanzando y profundizando en un proceso que tal vez de la presentación queda con una carga más negativa, pero que en realidad nosotros la evaluación que hacemos es altamente positiva y la respuesta que en general la población ha dado a estas iniciativas también ha sido muy buena. Simplemente pensar que tenemos el uso de la tarjeta de débito que se ha multiplicado por 14 o más de 14 a esta altura ya, desde que comenzamos, la cantidad de comercios que se han incorporado, que se han multiplicado por 4, 850.000 uruguayos que han podido acceder a una cuenta bancaria o un instrumento de dinero electrónico gratuito en el marco del programa de inclusión financiera. O sea, un conjunto de acciones que nosotros creemos que van en el camino de ir modernizando cada vez más nuestro sistema de pago, poniéndolo a tiro con lo que son las tendencias que a nivel mundial se dan, ¿no? O sea, siempre en estos procesos que implican cambios profundos, se generan resistencias, dificultades en todo este proceso de implementación, que por eso mismo para nosotros ha sido muy importante que haya sido un proceso gradual, ir evaluando etapa a etapa y con mucho pragmatismo, ¿no? Reconociendo cómo la propia realidad va reaccionando, cómo van surgiendo avances tecnológicos que hace 2 o 3 años no los teníamos, y bueno, incorporando todos esos aspectos en la implementación del programa, ¿no? La convocatoria en el día de ayer adelantó
una serie de medidas que ahora vamos a desarrollar de alguna manera, pero también adelantó que se sigue trabajando y que se espera en un tiempo relativamente breve, luego de una negociación que se lleva con los emisores de tarjetas, a concretar en las próximas semanas una baja en los aranceles, mayor, contundente, categórica. Sí, ya estamos en condiciones de poder precisar la fecha, es decir, la rebaja se va a concretar a partir del próximo 1 de febrero, porque es necesario realizar una serie de ajustes en los sistemas y demás, y en esta época del año es bastante complicado, y tiene que ser a principio de mes por todo el esquema de liquidación, pero bueno, a partir del 1 de febrero vamos a tener una rebaja de más del 30% en el arancel de la tarjeta de débito, que va a pasar el arancel máximo de 2,2% al 1,5%. Y en el caso de la tarjeta de crédito, una rebaja de algo más del 10%, alcanzando el arancel máximo del 4%. Son todas acciones que nos parecen que profundizan un camino que se inició ya hace unos años. Recordemos que estos aranceles, tanto los de débito como los de crédito, estaban en un 7% hace 3 años atrás. Hoy estamos en condiciones de decir, bueno, dentro de muy pocos días vamos a estar en el 1,5% en débito, lo cual nos ubica dentro de los países en la región con aranceles máximos de tarjeta de débito más reducidos, ¿no? Y ponemos el foco en los aranceles máximos porque es el que paga el pequeño comercio, el que no tiene capacidad de negociar, de mejorar las condiciones de acceso. Y por eso cuando nosotros le encargamos, por ejemplo, a la CEPAL, para tener un estudio independiente, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es la situación a nivel de aranceles en la región? Había solo 2 países en tarjeta de débito que tenían un arancel máximo en débito del 1,5%, que eran Chile y Argentina. Argentina lo rebajó al 1,3%. Con lo cual, todos los demás países de la región estaban por encima de eso. Uruguay, a partir de febrero, va a estar precisamente en este conjunto de países que van a tener aranceles, en el caso de débito, más reducido. Y eso nos parece que es un avance muy importante, sobre todo porque permite que los pequeños comercios no queden al margen de este proceso, ¿no? Que es una tendencia natural a modernizar el sistema de pago, pero que tiene un riesgo, y es que, porque es una tendencia que van imponiendo los propios consumidores. Cada uno de nosotros se va acostumbrando a usar esto. El riesgo es que los pequeños comercios, en la medida que tienen peores condiciones, queden por el camino. Y eso es un poco el foco que de las políticas públicas hemos tenido, y creo que con resultados positivos. Sí, bueno, ya se anunciaron varios cambios, estamos hablando de algunos de ellos, todos van en la línea de hacer el sistema de inclusión financiera más flexible. Hay uno que yo quisiera destacar, porque me parece que es muy significativo dentro de todas estas medidas que son todas importantes, y es la posibilidad, si uno lo desea, de retirar su salario de una sola vez. Probablemente casi nadie lo haga, porque es mucho más práctico, más seguro tener la plata en el banco que salir con el sueldo en el bolsillo, tenerlo en casa, exponerse al riesgo. Pero esta es alternativa, es decir, en un solo retiro, eso no genera aranceles, se retira de manera gratuita. ¿Cómo es esa...? Claro, porque aquí nos parece importante tratar de ver cuál es el fundamento del pago electrónico de los salarios, que fundamentalmente persigue 2 grandes objetivos. Por un lado, asegurar de que todos los trabajadores puedan acceder a un medio de pago electrónico, gratuito, y que puedan ejercer ese derecho, porque si quedaba en la opcionalidad, muchas veces en la relación con el patrón, es muy difícil ejercer ese derecho. Entonces, un primer objetivo era asegurar que ese derecho se pueda ejercer, y el otro es seguir avanzando en la formalización del mercado de trabajo. Ese era el fundamento de por qué, ir al pago electrónico de los salarios. Ahora bien, si el trabajador quiere seguir moviéndose en el mundo del efectivo, no hay ningún inconveniente. Y por lo tanto, lo que a partir de la modificación que vamos a estar impulsando de la ley se va a concretar, es el derecho del trabajador a retirar. En el primer movimiento, después que se le acredita el sueldo, todo el sueldo sin ningún costo, de forma tal que si quiere seguir moviéndose en el mundo del efectivo lo puede hacer, pero sin perder esos otros 2 grandes objetivos. Avanzar en la formalización del mercado de trabajo, que no es otra cosa que más derechos para los trabajadores, y también que efectivamente se pueda ejercer el derecho a acceder a un medio de pago electrónico si se lo quiere usar, y si no, moverse en el mundo del efectivo. Avanzar en la formalización de las condiciones de trabajo significa, por ejemplo, esta posibilidad que se habla para el año próximo de que el trabajador o la trabajadora de servicio doméstico también tenga esta manera de cobrar.
Claro, es bueno de repente recordar las dos excepciones que tenemos hoy vigentes a lo que hace al pago electrónico de salarios. Uno precisamente es el servicio doméstico, que hasta ahora no está alcanzado por la obligatoriedad. El otro son los trabajadores rurales y los trabajadores de localidades pequeñas, de menos de 2.000 habitantes. En el caso del servicio doméstico, esta prórroga se fundaba en el hecho de que el empleador en este caso es un hogar, es una familia, que puede tener mayor dificultad para implementar pagos electrónicos y por eso pensamos que era conveniente dar mayores tiempos. Y con esa lógica establecimos un cronograma que implica que a partir del próximo 1 de abril, los trabajadores del servicio doméstico que trabajan en un régimen como trabajadores mensuales, van a comenzar a estar alcanzados por la disposición de que el pago se haga a través de medios electrónicos. No así los que trabajan por hora o jornaleros. En ese caso sigue, presente la excepción. En principio hasta fin de año, ahí evaluaremos cómo es el ritmo que sigue. Pero con una excepción que nos parece que es bien importante en esa lógica de ir avanzando con gradualidad y pragmatismo. Es cuando el empleador, quien contrata el servicio doméstico, sea una persona que es un jubilado o un pensionista, que percibe una prestación de jubilación o pensión actualmente, no va a estar alcanzado por esta disposición. Por lo tanto, esto atiende a la dificultad que muchas veces se planteaba de la persona mayor que tiene que pagarle al servicio doméstico. Bueno, atendiendo a esas situaciones que se estableció que en todos los casos en los cuales el empleador sea un pasivo, sea un jubilado, un pensionista, que está al día de hoy percibiendo esa prestación, no está alcanzado por esta obligatoriedad, puede seguir pagando en efectivo. Y bueno, si el trabajador del servicio doméstico quiere cobrar a través de un medio electrónico, tiene el derecho a hacerlo. Pero, en definitiva, se puede seguir funcionando como hasta el momento. Va en esa tónica de ir avanzando gradualmente, con pragmatismo, y generando derechos y avanzando al mismo tiempo en la formalización. Precisamente, el servicio doméstico es un sector en el cual se avanzó mucho en términos de formalización en los últimos años, pero también hay que reconocer que es un sector en el cual todavía queda mucho por avanzar. Y por eso era importante empezar a incorporar el pago electrónico en este sector, pero también atendiendo a las particularidades y las dificultades que algunos sectores, algunos colectivos podrían llegar a enfrentar. En el caso de los pasivos, de todos los pasivos, es optativo la utilización de la... Cuando el empleador sea un pasivo, un jubilado, un pensionista actual, no va a estar alcanzado por esta disposición y podrá seguir pagando en efectivo, siempre y cuando el trabajador no ejerza la opción de poder cobrar a través de un medio electrónico, ¿no? ¿Esto lleva cuánto hace que se aprobó la ley? La ley se aprobó en abril del 2014. El primer gran hito de implementación de la ley fue en agosto del 2014 con la rebaja del IVA. Pero hemos tenido un trabajo que ya hace más de 3 años, en el cual la idea ha estado, la clave ha sido esa, ¿no? Bueno, ir avanzando lentamente es un cambio cultural muy profundo que requiere esta gradualidad y que entendemos que esa es una de las claves también del éxito, ¿no? Es decir, no apurar demasiado el paso cuando se necesita ir avanzando. Porque uno tiene la impresión de que este último año lo que hubo fue política en el mejor sentido de la palabra, acciones de particulares, acciones de los representantes de la sociedad en el Parlamento. Es decir, hubo una negociación entre el Ministerio de Economía y Finanzas, que en definitiva forma parte también del sistema político, para que se pudiera adecuar la normativa a la percepción de algunos sectores que la veían demasiado restrictiva, demasiado rígida. Sí, evaluando en cada caso hasta dónde uno puede flexibilizar, ¿no? Porque, por ejemplo, otra de las disposiciones que van a estar incorporadas en el proyecto de ley que se anunció ayer es el hecho de que todos los jubilados y todos los pensionistas no van a estar alcanzados por la obligatoriedad de cobrar a través de medios electrónicos su jubilación, ¿no? Hasta ahora eso alcanzaba a quienes se habían jubilado antes de noviembre del 2015. Y los nuevos jubilados tenían que cobrar a través de un medio electrónico. Bueno, parte de la evaluación que se hace de este proceso, del análisis en conjunto con todos los actores, tenía que ver, bueno, es decir, evaluar si era necesario mantener esa disposición. ¿Qué es lo que sucedía en el caso de los trabajadores? Porque buena parte del reclamo, cuando uno repasa las críticas que, por ejemplo, desde la oposición, de algunos, no de todos, ¿no?, pero de algunos sectores de la oposición se realizaba, se planteaba el tema de la libertad del trabajador, ¿no? Para nosotros, en ese caso, era fundamental reafirmar el concepto del pago electrónico por los fundamentos que decíamos, de la formalización, la posibilidad de ejercer el derecho, y porque además no era cierto que se tuviera el derecho, porque antes no era el trabajador el que elegía, era el empleador. Pero en el caso de los pasivos, como no hay problema de formalidad, porque en definitiva es una prestación que paga el BPS nunca va a objetar que si un pasivo quiere cobrar a otro medio electrónico,
pagarla a través del medio electrónico, eso está disponible. Por lo tanto, no había un fundamento de peso para mantener esa disposición. Y con esa apertura que ha caracterizado todo este proceso de implementación de la ley, llegamos a la conclusión de que esa era una flexibilización positiva, que iba en la buena dirección, ahora reafirmando que en el caso de los trabajadores era importante mantener el criterio del pago electrónico precisamente para reforzar lo que eran los objetivos centrales que en ese aspecto estaban planteados. Valcoro ha tenido contacto con, por ejemplo, la Asociación de Comerciantes en Maldonado, de distintas partes del país, que estaban promoviendo un referéndum para derogar la ley. Ha tenido contacto. Quizás este tipo de modificaciones puedan hacer que esas iniciativas ya queden por el camino. Bueno, nosotros en realidad tuvimos contactos hace ya un buen tiempo, debe ser más de un año. En este último periodo, en este último año, fundamentalmente hemos trabajado con CEDU, ¿no? Que a nivel del interior es quien nuclea el conjunto de los centros comerciales, con Cambadu, con ANETRA, con la Cámara de Alimentación, con la Asociación de Feriantes, con un conjunto de asociaciones representativas. Pero en el caso del interior es CEDU quien lo representa y por lo tanto ha sido nuestra contraparte, que no ha acompañado estas iniciativas, es bueno aclararlo, ¿no? Ha apostado al diálogo y a avanzar a través de la negociación y el diálogo. Pero esto no es una respuesta a la iniciativa de recolección de firmas, que por otra parte, digamos no tengo claro tampoco cómo ha seguido evolucionando, sino que esto es parte de ese proceso permanente de monitoreo, de evaluación de las cosas que se van haciendo, de lo que queda por hacer y de cosas nuevas que van surgiendo. Y a partir de eso es que siempre se intenta ir mejorando estos aspectos vinculados a la implementación del programa. Y acá hemos tenido un diálogo muy bueno con las gremiales, pero también con actores políticos. Hemos estado en distintas reuniones con Verónica Alonso, con Pablo Mieres, con Iván Posadas, con Pedro Bordaberry, con Fernando Amado, o sea, con diversos actores de la oposición. Claro, que te planteaban críticas a la ley, pero que no estaban dispuestos a acompañar la propuesta que significa una reforma constitucional, ¿no? Claro, y que muchas de estas iniciativas las trabajamos y las consensuamos con ellos, ¿no? Es decir, en definitiva, estos anuncios en términos de modificaciones legales tienen un respaldo que va mucho más allá del gobierno, de la fuerza política del gobierno, del Frente Amplio, sino que incluye también a amplios sectores de la oposición, que bueno, eso se terminará viendo cuando se le dé trámite parlamentario al proyecto de ley y cada uno defina qué posición tiene, ¿no? ¿Se podrá retirar entonces todo el sueldo en un solo movimiento? Ese comentario, de alguna manera esa precisión en el marco de estas medidas de ajuste a la inclusión financiera, dispara el comentario de una televidente que dice: estoy de acuerdo con el uso de las tarjetas, lo que me parece que no está bien es que uno va a debitar las facturas y no se puede superar los 10.000 pesos. Me ha pasado tener que pagar todo, pero en 2 o 3 días. Sí, el tope depende de cada institución. Por ejemplo, el Banco República tiene un tope más elevado, que es de hasta 30.000 pesos. Esos topes responden a políticas de las instituciones para gestionar el riesgo que ellos asumen. Porque, digamos, uno de los riesgos que tiene el desarrollo de los medios de pago electrónicos tiene que ver con los problemas de ciberseguridad. Es decir, los ataques vinculados a la ciberseguridad, que el caso más claro es la clonación de una tarjeta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si a mí me clonan una tarjeta y me usan esa tarjeta, y no es responsabilidad mía, porque no se la di a alguien, no le di el PIN a una persona, sino simplemente me clonaron y me capturaron mi clave, en ese caso la responsabilidad es de la institución financiera. Quien asume el riesgo es la institución financiera, de hacerse cargo de esas operaciones que yo no realicé. El que paga es el banco. Es el banco. Entonces, ¿qué es lo que hace la institución financiera? De alguna manera acota el riesgo. Y por eso decir, si yo no le pongo un límite, mañana me hacen una operación de un monto muy elevado y ese riesgo lo termina asumiendo la institución. Esa es la razón de estos topes que operan para los pagos presenciales, pero no así, por ejemplo, para los pagos web, que es la modalidad que cada vez se va desarrollando más. O sea, los pagos por internet, desde portales web. Claro, los giros, después pagos, sí, claro. Y en todas transferencias de cuenta a cuenta, y en todas esas cosas no operan esos límites, y es un poco la modalidad hacia la cual el mundo está yendo, y acá en Uruguay también ha habido avances muy importantes. Así como ha crecido muchísimo los pagos con tarjeta de débito, ha crecido muchísimo las transferencias. Pensemos que hace un tiempo, si queríamos pasarle dinero a una persona, teníamos que ir a una red a hacer un giro, que tenía un costo. Hoy desde las cuentas de sueldo podemos hacer estas transferencias a otra cuenta o un instrumento de dinero electrónico sin ningún costo.
Entonces también las transferencias han crecido muchísimo, los pagos por internet de las aplicaciones web también han crecido mucho. O sea, ha habido toda una modernización y una transformación del sistema de pagos que ha sido muy profunda y en muy poco tiempo, ¿no? Eso creo que, es decir, cuando analizan el caso de Uruguay desde el exterior, uno de los temas que más sorprende es la velocidad a la cual los consumidores fueron incorporando estas nuevas tecnologías y estas nuevas formas de hacer los pagos en un proceso que en otros países hacía tiempo que se venía dando, pero que fue mucho más lento la incorporación a lo que vivimos en el caso de Uruguay. Valcorba, una pregunta práctica de Grisé, que seguramente tiene una persona contratada en el servicio doméstico. ¿Cómo se hace el depósito en una cuenta que el sueldo termina en cantidades que son pagas en moneda? Por ejemplo, 24.231. O sea que la máquina no opera con monedas. Ya, bueno, habla del servicio doméstico, las cajas del República no hacen operaciones de menos de 30.000 pesos. Bueno, el mecanismo al cual estamos tendiendo y facilitando y promoviendo a que se vaya es al pago directamente a través de transferencias. Es decir, de nuevo, no necesito tener una cuenta bancaria, puedo tener un instrumento de dinero electrónico, por ejemplo, lo que emiten las redes, claro. O la propia ANDA, alguna cooperativa. Entonces, desde un instrumento de dinero electrónico, desde una cuenta bancaria, sin moverme en mi casa, yo puedo realizar la transferencia por el monto de que se trate. También existen otras modalidades. Por ejemplo, si yo quiero hacer un depósito en el Banco República, por poner un ejemplo, puedo ir a cualquiera de las redes de cobranza, a Hábitat y Red Pago, y hacer el depósito en el mostrador de la red por el monto que se necesite. Por lo tanto, hay, digamos, distintas modalidades que permiten poder implementar este mecanismo de pago. Si lo que tengo que, si el mecanismo que termino utilizando es ir y hacer el depósito en una buzonera, por ejemplo, bueno, ahí sí tendrán que ser múltiplos de 20 pesos. Pero bueno, tampoco creo que sea un problema tan importante que si le tengo que pagar 1.212 pesos le termine pagando 1.220, ¿no? Claro. Pero, digamos, hay alternativas que facilitan y que hacen más sencillo y más cómodo todo este procedimiento, precisamente haciendo uso de la tecnología y digamos, avanzando en temas que mejoran la seguridad y también nos resulta más cómodo y más eficiente para todos. Me parece que el 1 de febrero ya tenemos invitado. Acá va a coordinar la producción y seguramente lo tengamos acá de nuevo. Bueno, con Hoy mucho gusto. Le agradecemos muchísimo su presencia en el marco entonces de esta noticia que fue generada en la tarde de ayer, en el marco de los ajustes para la inclusión financiera y la presencia hoy en estudios del coordinador del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias, Valcorba, por estar presente hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas felicidades, feliz Navidad y bueno, buen comienzo de año. Igualmente. Y del mismo modo, para nosotros, para usted también. Hacemos una brevísima pausa y volvemos. Sí que vamos a tener móvil, sí que vamos a seguir en piso porque vamos a tener otro invitado. En este caso será una invitada y tendremos el gusto de recibir a la directora del Centro de Quemados de Niños del Pereira Rosell. Estamos hablando de festividades que tienen alguna, alguna incidencia a la hora de festejar y generar lamentablemente daños o quemaduras. Vamos a hablar de ese tema, todavía estamos a tiempo de cambiar algunos hábitos y seguramente prevenir.